Vamos a hablar de un tema que tenemos que prestarle atención, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Promocionábamos la siguiente nota diciendo si es un riesgo para la humanidad. Una carta firmada por más de 1000 CEOs, científicos y empresarios abocados al análisis y desarrollo de la inteligencia artificial alertó al mundo sobre las consecuencias impredecibles y catastróficas que puede traer aparejado el crecimiento de esa tecnología sin control alguno para la humanidad. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial junto al ingeniero en telecomunicaciones y en ciberseguridad, Ariel Garbars. Ariel, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno, preocupado, ¿no? Con esto que se está planteando sobre la inteligencia artificial. ¿Es así? Digamos, tenemos que prestarle mucha atención. ¿El riesgo es grande? Sí, el riesgo existe, no solamente para los empresarios que están trabajando en inteligencia artificial y que firmaron ese pedido a los gobiernos que vos estás mencionando, sino también fue firmado por muchos especialistas en inteligencia artificial, donde se pide un parate de 6 meses en el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial, hasta que los gobiernos de los países en los cuales se están haciendo desarrollos se pongan de acuerdo en una regulación para la inteligencia artificial, porque tiene distintas consecuencias. En principio llamó mucho la atención que el mega millonario y tecno empresario Elon Musk, que es uno de los que más ha lucrado y ha hecho enormes ganancias aplicando sistemas de inteligencia artificial en sus productos y servicios, sea uno de los firmantes y uno de los que más está pidiendo esa regulación, porque se les está escapando a estos empresarios de las manos estos sistemas de inteligencia artificial, donde adquieren autonomía para generar procesos propios que van más allá de el control de los propios programadores, de los propios desarrolladores, o sea, de los que programaron esos algoritmos o ese software de inteligencia artificial. Y eso amenaza obviamente los negocios, porque lo que quiere un empresario es obviamente tener el control sobre su negocio, sobre la venta de bienes o servicios que incluyan la inteligencia artificial, pero también la preocupación que tiene que ser de todos y no solamente de los empresarios, es que está avanzando enormemente una parte de la inteligencia artificial que se llama procesamiento de lenguaje natural, para no solo sustituir, sino manipular la subjetividad de los pueblos, especialmente en los países democráticos, donde ya se vemos. Ahí tenemos algún inconveniente para escucharlo. Sí, ahí lo escuchamos. ¿Hola? Sí, hubo un corte y estamos tratando de... Ahí estamos escuchando perfecto ahora. Sí, los antecedentes que han afectado las democracias, porque se utilizó el sistema de inteligencia artificial para simular ser personas muy cercanas a las particularidades de los receptores de esos mensajes, de convencer para votarlo, por ejemplo, a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil. Bueno, ahí
quedó demostrado que empresas como Cambridge Analytica utilizaron algoritmos de inteligencia artificial que conociendo las dudas, las incertidumbres, los temores de cada una de las personas a través de las redes sociales, principalmente a través de WhatsApp, han logrado convencerlos de votar a determinado candidato. Esta es una de las preocupaciones de manipular la conciencia de los votantes, porque lo que hay que saber es que la inteligencia artificial sabe más de nosotros que nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque a través de la Big Data, que es la fuente de alimentación principal, pueden tener un montón de datos nuestros, qué hicimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, por dónde navegamos, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, cosas que nosotros, nuestra memoria no permite tener el registro de todo lo que hacemos, lo que decimos, y en base a eso, ellos, digamos, los sistemas de inteligencia artificial arman un perfil de nosotros mismos en base, y lo toman como base para después introducir esos mensajes que tocan nuestros talones de Aquiles y nos convencen fácilmente, por ejemplo, de no solo de comprar un producto o un servicio, sino de votar a determinados candidatos. El poder de la información se decía en otro momento, y podemos decir el poder de la Big Data, ¿no? Claro, el poder de la Big Data con la inteligencia artificial es un peligro, es un gran peligro para la humanidad, por supuesto que sí, y por eso hay que ponerle límites. ¿Y cómo se le pone el límite? ¿Cómo se le pone el límite? Bueno, el límite le pone cuando los estados intervienen en las empresas y en los laboratorios donde se desarrolla inteligencia artificial. Entonces, le ponen freno a la libertad que tienen esos programas, esos software, para generar procesos propios. Para que la audiencia lo entienda mejor, ¿cuál es la diferencia entre un programa de computación clásico y un programa de computación con inteligencia artificial? El programa de computación clásico es aquel que usamos permanentemente, por ejemplo en nuestros celulares o en nuestra computadora, donde uno ingresa algo a través del teclado, muestra su cara, ingresa datos. La aplicación o el software procesa esos datos y nos devuelve cierta información ya procesada. Y los límites son los límites que el programador le puso. De ahí no se puede escapar. En cambio, los software o programas de inteligencia artificial tienen la capacidad de ellos mismos generar sus propios programas y su propio software. Entonces, suponete, yo doy como ejemplo a los periodistas, por ejemplo, un periodista de investigación toma 2 o 3 fuentes, se plantea una hipótesis de investigación, trabaja sobre esta hipótesis y después hace su publicación en base a esa información que obtuvo y a su propia hipótesis. Si yo quiero sustituir a ese periodista por un sistema de inteligencia artificial, ese sistema tiene acceso a muchísima más información que el periodista. En vez de tener 2 o 3 fuentes de información, puede tener millones de fuentes y además genera sus propias hipótesis de trabajo, que pueden ser absolutamente descabelladas. ¿Entendés? Entonces puede inventar una hipótesis, por ejemplo, de cierto peligro de algún virus, de la posibilidad de una guerra, de una situación que aterrorice a la gente y publicarla. Y encima, no solo publicar, sino usar el procesamiento del lenguaje natural para publicarla con un lenguaje y con un texto o con un audio, con un video
que convenza a determinada gente que ya fue analizada en sus sensibilidades para saber cómo penetrar en esa subjetividad. Sí, es realmente preocupante, y todavía más preocupante escuchar a empresarios que se han favorecido con la inteligencia artificial de hablar de parar, aunque sea 6 meses, por las consecuencias impredecibles, ¿no? Es algo terrible. Vos fíjate que el año pasado, en el 2022, sí, las empresas utilizaron inteligencia artificial, por ejemplo, para sustituir personas. Por ejemplo, todos conocen lo que son los bots. Sí, sí. Nosotros tenemos en el celular, solemos tener bots que nos atienden, puede ser del banco, puede ser del Ministerio de Salud, de lo que sea. Bueno, esos pequeños sistemas de inteligencia artificial que simulan ser personas, le permitieron a los empresarios, en líneas generales, en distintas aplicaciones, no solo reemplazar puestos de trabajo, sino ganaron en el 2022 $8.000 millones exclusivamente por introducir la inteligencia artificial en sus servicios, y fíjate, si son ellos mismos los que ahora están preocupados, es porque ven que esas ganancias pueden peligrar, porque el sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, un bot que tiene la posibilidad de desarrollar un proceso propio, el día de mañana, en vez de atender y prestarte algún servicio útil